¿Se arregla esta economía con una liberación del dólar? ¿Es posible ir a una dolarización de la economía venezolana? Mira, la economía no se va a arreglar por decreto si tú unificas el tipo de cambio. Ahora, eso es una medida fundamental. Esa medida tienes que tomarla. Ahora, el país tiene otros problemas que tiene que atender, pero hay una coyuntura que tiene que resolver, que es la estabilización macroeconómica. Y después, a mi juicio, tiene que hacer ajustes más estructurales en temas de empresas, de privatizaciones de empresas, SIDOR y una cantidad de cosas que hay que resolver. Si de usted dependería, señor Ibarra, es decir, haciendo un ejercicio hipotético y mental, si dependiera de usted la conducción de la política económica en Venezuela, ¿qué medidas usted tomaría? ¿Usted privatizaría algunos servicios, algunas empresas del Estado? Sí, sin lugar a dudas, pero eso sería en segunda etapa, ¿no? Primero hay que estabilizar la economía, ese es lo que hay que hacer ya. Ahora, yo reprivatizaría todo lo que en este nuevo auge estatizador ocurrió a partir del 2005. Entiéndase Sidor, CanTV, Movilnet, Banca. El gobierno no tiene por qué estar haciendo esto. El gobierno se resta recursos, se resta impulso en áreas que debería estar actuando como seguridad, salud, educación, por estar metido en estos problemas de producción que a la larga termina siendo ineficiente y generándole problemas de producción a terceros. Ahí estamos viendo qué es lo que ha pasado con las cementeras. Ahora todo el mundo anda viendo a ver dónde consigue un saco de cemento porque bueno, las cementeras no producen lo que producían antes, no están organizadas como estaban antes, entonces estamos en esto. Una de las principales banderas que levanta el gobierno nacional a lo largo de estas últimas décadas, en estos últimos 14, 15 años de gestión chavista al frente de la conducción del gobierno nacional, es la inversión social. Ellos dicen que como nunca antes este gobierno ha invertido en salud, en educación, en atención, en inclusión social. ¿Considera usted que algunos de estos servicios de atención social deberían ser privatizados en Venezuela? No, hay un problema entre... Primero, lo que está diciendo el gobierno, eso es una media verdad. Yo considero de que el gobierno sí hizo un esfuerzo en materia social en algunos campos. El gobierno contó con un auge petrolero que le permitió pues incentivar y hacer una cantidad de cosas que otros gobiernos no se hubiesen permitido hacer porque no tenían los recursos. Ahora, el gobierno se ha excedido. Yo creo en un gobierno que invierta en educación, yo creo en un gobierno que invierta en salud, que invierta en seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Un sistema de justicia. Ahora, el gobierno está metido en mil cosas, no termina de hacer, muchas de ellas las hace muy mal. Yo no creo que el futuro es una desinversión social en los programas sociales, pero yo sí creo que tienes que adecuar los programas sociales al presupuesto y a las necesidades reales y a los recursos que tiene el gobierno. Señor Ibarra, nosotros vamos de nuevo a la calle porque el equipo de producción salió a consultar al pueblo venezolano su opinión acerca de este tema con los precios del petróleo venezolano. Veamos exactamente qué fue lo que dijeron. Al haber menos ingresos por parte del petróleo, por supuesto, hay menos ingresos por el país para las inversiones que tiene que hacer el Estado. Deberíamos pues concientizarnos un poquito más de apoyar a la economía en el sector privado, que es lo que nos garantizan a nosotros, a los venezolanos, a tener pues más fuentes de empleo y menos pobreza en este país. Bajando los precios del petróleo, ¿a dónde vamos a llegar? Imagínate. Para comprar medicina, o sea, no está costando mucho, o sea, tenemos que hacer mucho recorrido. Una catástrofe nacional, pues, el que no tengamos buen valor en el petróleo nuestro, pues, supuestamente uno de los mejores del mundo. Ya no tenemos petróleo, estamos importando petróleo, esto es un acabose total. La caída del precio del petróleo, como este es un país rentista, petrolero, y no produce nada porque todo lo importa, afecta a los 30 millones de venezolanos en lo económico, en lo político y en lo social, sobre todo en materia alimenticia. Si no hay ingresos por la venta de petróleo, de eso es que vivimos, el país vive de eso, entonces figura de tú, a todos nos perjudica. Yo creo que el problema de la caída del petróleo se debe a una política del imperialismo norteamericano en buscar de perjudicar a los países que son productores de petróleo como Venezuela, Rusia y el Medio Oriente, ¿no? Bien, esto es parte de lo que opina el pueblo venezolano en estas encuestas que hizo nuestro equipo de producción. Señor Ibarra, a juzgar por las respuestas, todo el mundo estaría preocupado por un descenso pronunciado en los precios de la cesta petrolera venezolana. Sin lugar a dudas. Ahora, estamos hablando de precios de $75 por barril, ¿no? Hace 15 años el país que vivíamos era otro. Un petróleo a 20 era considerado un buen precio, a 25, a 30 ni hablar. Ahora lo que pasa es que los venezolanos nos malacostumbramos a pensar que el petróleo tenía que estar en 100.
llegó el momento de las vacas flacas y creo que realmente no aprendimos nada de todos estos años donde hemos vivido el auge y el descenso de los precios del petróleo, no hemos aprendido nada, no ahorramos. Y bueno, ahora estamos en una situación donde es realmente delicada y donde la economía se va a sentir. Nos quedan pocos segundos para despedir, señor Ibarra, y no lo quiero hacer sin antes conocer su opinión acerca de este tema que pareciera haber sido congelado, se metió en el congelador, se le dio una pausa, algo pasó en el gobierno nacional con el tema del aumento de la gasolina. ¿Cuál es su opinión? Bueno, muy deseable que ocurra. El aumento de la gasolina es un subsidio que no tiene ningún sentido ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista de bienestar social. Lo lógico es que el gobierno se aboque y vamos a decirlo así, sea valiente y adopte la eliminación del subsidio de la gasolina, o por lo menos lo haga por etapas, ¿no? Eso es algo, yo creo que hay un acuerdo general de la mayoría de los economistas en este punto. Lamentablemente pues el gobierno como que lo puso en el congelador. Lo deseable sería que lo sacara y que lo volviera a...